sin que ocasione ningún otro tipo de trastorno motor, lo cual no parece cierto en el caso de lesiones de los núcleos basales. En este último caso, las alteraciones en el lenguaje son equivalentes a otras perturbaciones generales, como los movimientos involuntarios. La alteración en las regiones cerebrales, vías y núcleos de los nervios que participan en la producción del lenguaje, conducen a un desorden del lenguaje conocido como disartria. La disartria consiste en la desorganización de los movimientos requeridos para la adecuada producción de los sonidos del lenguaje, debido a la alteración de un núcleo o la interrupción de una vía implicada en el control de los movimientos del habla. Se distingue de las afasias motoras, en que no presenta alteraciones en la programación ni en la secuencia del lenguaje, sino dificultades asociadas con los componentes fonológicos, es decir, con la actualización o realización de los sonidos del lenguaje. El paciente disártrico produce sonidos que no necesariamente existen en su lengua materna, ya que no puede utilizar correctamente su tracto vocal, lo que ha llevado a afirmar que, a diferencia de las afasias motoras, el lenguaje interno y la estructura del lenguaje permanecen sin cambios, constituyendo una alteración periférica y no central, esto es, una variación de los movimientos requeridos para la producción del habla, pero no una modificación del lenguaje como sistema de códigos. Gershwin y Damasio han desarrollado una útil clasificación de las afasias, elaborando el modelo Wernicke-Gershwin del lenguaje y el procesamiento de los gestos. Según este modelo, el escuchar una palabra implica transferir la información desde el aparato auditivo hasta el nervio auditivo y el núcleo geniculado medial. Luego, la información viaja hacia el córtex auditivo primario y luego al córtex auditivo de nivel superior, antes de ser conducida a una región específica del córtex de asociación parieto-temporo-occipital, el giro angular, donde se piensa que es procesada la información auditiva, visual y táctil aferente. Desde aquí, la información se proyecta en el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión de la palabra, y luego, mediante el fascículo arqueado, el área de Broca, donde esta representación auditiva se transforma en la estructura gramatical de una frase y donde se almacena la memoria para la articulación de las palabras. La información sobre el patrón de sonido de la frase se conduce después al área del córtex motor que controla la vocalización. El modelo hizo varias predicciones interesantes que tienen una utilidad clínica. En primer lugar, predijo el resultado de una lesión en el área de Wernicke. Las palabras habladas que llegan al córtex fallan en activar el área de Wernicke y por lo tanto no llegan a ser comprendidas. Si la lesión se extiende posterior o inferiormente, sobrepasando el área de Wernicke, podría afectar también a la vía que se encarga del procesamiento del input visual del lenguaje, y así, el paciente sería incapaz de entender tanto la palabra hablada como la escrita. En segundo lugar, el modelo predijo correctamente que una lesión en el área Broca no afectaría la comprensión del lenguaje escrito o hablado, pero provocaría una importante alteración del habla, ya que los patrones para los sonidos y para la estructura del lenguaje no serían traspasados al córtex motor. Y en tercer lugar, el modelo predijo que una lesión en el fascículo arqueado, al desconectar el área de Wernicke del área de Broca, interrumpirá el flujo normal del lenguaje. Específicamente, el input auditivo no será conducido al área de Broca, la parte del encéfalo implicada en la producción del lenguaje, y la retroalimentación normal de la producción del lenguaje a la comprensión del mismo también se interrumpirá. Los trastornos de la lectura son o bien congénitos como la dislexia, o adquiridos como la alexia o las dislexias adquiridas. Las alexias son particularmente instructivas para entender el procesamiento del lenguaje y evidencian que el modelo de Wernicke-Gershwin del lenguaje puede predecir déficit de lectura y escritura. La alexia y la grafia merecen destacarse, puesto que demuestran que pequeñas lesiones del encéfalo en un adulto pueden destruir selectivamente la capacidad de leer o escribir, o ambas, sin interferir con el habla u otras funciones cognitivas. La alexia es la alteración de la capacidad de leer, y la grafia es la alteración de la capacidad de escribir. Las personas que tienen alexia sin agrafia pueden escribir, pero no pueden leer, y aunque no pueden comprender las palabras escritas, pueden copiarlas correctamente y pueden reconocerlas y entenderlas tras escribir cada una de las letras. Por otra parte, estas personas pueden extraer un significado de palabras deletreadas en voz alta y pueden deletrearlas correctamente. Aunque la información visual del campo visual izquierdo todavía puede ser procesada por el hemisferio derecho, la lesión del esplenio impide que se transfiera al giro angular y a las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. Las personas que sufren de alexia con agrafia pueden hablar y entender el lenguaje hablado, pero son incapaces de leer y escribir.
La alexia con agrafia se asocia habitualmente con lesiones del giro angular o del supramarginal del córtex de asociación parieto-temporo-occipital. Los sujetos con lesión en el córtex de asociación del giro angular o del supramarginal no pueden leer ni escribir debido a que no pueden conectar los símbolos visuales, es decir, las letras, con los sonidos que representan. De igual manera, estos pacientes no pueden reconocer las palabras deletreadas en voz alta ni pueden deletrearlas. También son incapaces de reconocer por el tacto letras en relieve, puesto que los giros angular y supramarginal median la transferencia de la información sensorial de la superficie de la piel a las áreas del lenguaje en el encéfalo. Candy Productions.